Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado de Aprende en Casa 2. Yo soy Alejandra Valenzuela Senderovich y voy a acompañar a la maestra Claudia Soria. Les saludo cordialmente, soy la maestra Claudia. En esta ocasión trataremos el tema ¿y si no soy ciudadana o ciudadano? Entonces, ¿qué soy? Para ello, platicaremos acerca de lo que implica la ciudadanía al formar parte de una nación y ejercer la libertad de participar en los niveles local, regional, nacional e incluso internacional. Asimismo, diferenciaremos este concepto de ciudadano que se refiere a la adquisición de la ciudadanía formal cuando se tiene la mayoría de edad, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, reflexionaremos acerca de algunas acciones que pueden emprender desde su rol de adolescentes para participar de manera libre en cualquier contexto donde se desenvuelven. Antes de comenzar, queremos recordarles que es importante mantener buenos hábitos de higiene y cuidado responsable, como el lavado de manos frecuente con agua y jabón para cuidar su salud y de la comunidad. En la medida de lo posible, eviten salir de casa. Tengan a la mano su material para hacer anotaciones sobre lo que les parezca importante o dudas que surjan. Así pueden plantearse preguntas o ideas que les sean de utilidad para comprender el tema. También dispongan de su libro de texto de formación cívica y ética. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, su punzón y su regleta. Les invitamos a que se pongan cómodos y presten mucha atención a las actividades e información que analizaremos de manera conjunta. Para comenzar, una pregunta. Si tuvieran que expresar su opinión acerca del concepto de ciudadanía y de ciudadano o ciudadano, ¿qué dirían? Escríbanlo en una hoja. Mientras anotan sus ideas, Alejandra, cuéntanos un poco acerca de la concepción que tienes de ciudadanía. Muy bien, Claudia. Desde mi punto de vista, la ciudadanía significa participar de manera libre y activa en la vida de mi comunidad. Por ejemplo, cuando nos piden apoyo para colaborar de manera altruista en la limpieza de las calles, pintar banquetas y topes, así como plantar árboles o arreglar las áreas verdes, considero que todo ello forma parte de mi ejercicio como integrante de la ciudadanía. Alejandra, fíjate que cuando yo era adolescente, tenía una idea muy distinta a la tuya de qué es ser ciudadana o ciudadano. En realidad, pensaba que era una etapa que uno vivía a partir de los 18 años, ya que en ese momento se tramitaba la credencial de elector y se podía votar para elegir a los representantes. Ahora sé que en realidad no comprendía que la ciudadanía es participar o trabajar de manera organizada con otras personas para resolver problemas de la comunidad y realizar acciones que nos ayuden a vivir con dignidad. En otras palabras, la condición de ciudadanía se relaciona con la participación y organización colectivas. Ustedes en casa, ¿qué ideas anotaron? Para complementar lo que han escrito, escuchemos los mensajes recibidos en nuestra sección Los jóvenes participan en línea. Soy Miguel. Ciudadanía para mí es participar por todos los medios, incluyendo redes sociales, para mejorar el lugar donde vivimos. Mi nombre es Amanda. Ser ciudadana significa que formas parte del pueblo con todos sus habitantes y por ello debemos seguir las leyes. Me llaman Mari y pienso que la ciudadanía implica conducirse con respeto a cada señalamiento que nos digan. Me llamo Emilio. Yo pienso que eres ciudadano cuando cumples 18 años y puedas votar para elegir a los gobernantes. Me llamó mucho la atención el comentario de Miguel, que señala que ciudadanía es participar. Y pienso en una frase que leí en días anteriores. La calidad de una democracia depende en gran medida de la participación de los ciudadanos. Entonces, Claudia, ¿consideras que la ciudadanía implica la participación? Bueno, esa es una pregunta que se relaciona mucho con lo que nos comenta Amanda, quien dice que ser ciudadana significa que formas parte del pueblo. En este sentido,
los ciudadanos requieren participar activamente, no solo porque es un deber cívico o una responsabilidad hacia la comunidad, sino porque implica la organización, la colaboración y la unión de voluntades, así como de trabajo conjunto para alcanzar los cambios que necesita cada comunidad, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todos los miembros de la sociedad. Es muy importante todo esto que nos comentas, pero Claudia, ¿podrías detallar qué es la ciudadanía? Cuando hablamos de ciudadanía, podemos encontrar diferentes acepciones, pero comenzaremos por decir que es el conjunto de prácticas, derechos y obligaciones que definen a una persona en una comunidad determinada. Por su parte, la legislación señala que no todos los habitantes de un estado son considerados como ciudadanos. Lo son únicamente aquellos que han cumplido los requisitos generales que la ley exige. Por ejemplo, en México, tener 18 años, tal como lo mencionaba Emilio. Y es a partir de esa edad que el Estado acredita a las personas como miembros activos, lo que los habilita para ejercer sus derechos políticos, tales como participar en asuntos públicos, participar en las elecciones e incluso adherirse a un partido político. Entonces, como nos escribió Amanda, ser ciudadana o ciudadano significa formar parte del pueblo con todos sus habitantes, pero entiendo que esto ocurre hasta que se adquiere la mayoría de edad, ¿cierto? En este punto, me gustaría aclarar si es verdad lo que comenta Emilio, acerca de que somos ciudadanos cuando cumplimos 18 años y podemos votar. Quizá valdría la pena reflexionar sobre lo siguiente. Si los adolescentes que cursan la secundaria no han cumplido 18 años, ¿entonces qué son? Bueno, como lo comentamos en un inicio, el término ciudadanía tiene múltiples significados. En relación con tus preguntas, podemos definirla como una forma colectiva de pertenencia a una comunidad, en la que un individuo se integra en las prácticas sociales y culturales, ejerciendo sus derechos humanos. Por tal motivo, pueden participar en ella de diferentes formas, para tener una vida digna, sin necesidad de haber adquirido la mayoría de edad. Aquí queda muy claro que los adolescentes, en tanto seres humanos, son parte de la ciudadanía, en el sentido de ser escuchados, participar activamente, opinar sobre los asuntos que les competen y en el ejercicio de los derechos civiles, como la libertad de expresión, el derecho a la protección de la integridad física y mental y el derecho a la vida, sin importar si son nacionales o extranjeros, mayores o menores de edad. Entonces, de acuerdo con lo que acaba de explicar la maestra Claudia y como lo señala Miguel, ciudadanía es participar por todos los medios. De este modo, ustedes pueden participar en diferentes proyectos de su comunidad y en aquellas acciones que les permita ejercer las libertades fundamentales, conforme lo establece, por ejemplo, la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Las acciones que emprendan, por sencillas que parezcan, les permitirán enriquecer sus vivencias y les servirán como aprendizaje para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos al cumplir 18 años. ¿Consideraron algunas de estas ideas en la primera actividad realizada? Reflexionen si tomaron en cuenta algunas de las palabras que comentaron sus compañeros o lo que nos platicó Claudia y realicen los agregados que consideren pertinentes para explicar qué significa ciudadanía y qué es ser ciudadano o ciudadana. Comentabas hace rato que la ciudadanía promueve el ejercicio de los derechos políticos, pero hasta que cumples 18 años. En este sentido, me gustaría saber en qué documento normativo podemos encontrar ese tema. Muy buena pregunta, Alejandra. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 34 señala que son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos. 1. Haber cumplido 18 años. Y 2. Tener un modo honesto de vivir. Esto es lo que llamamos ciudadanía formal, cuando puedes ejercer derechos políticos como los que mencionamos con anterioridad. De acuerdo con lo que se establece en nuestras leyes, las personas adquieren la ciudadanía formal cuando cumplen 18 años. Es por ello que, en estricto sentido,
se hacen acreedores de los derechos y obligaciones estipulados en nuestra máxima normativa, que es la Constitución. Entre sus principales obligaciones se encuentra el trámite de la credencial electoral para votar y elegir a sus representantes. Entonces, relacionado con lo que mencionas, la ciudadanía implica hacer valer los derechos que se señalan en el artículo 35 constitucional, que, entre otras cosas, menciona votar en elecciones populares, asociarse libre e individualmente, así como las obligaciones enmarcadas en el artículo 36 constitucional. Claro, también pueden participar en lo que señala la imagen siguiente. Acompáñame a leerla. Las y los ciudadanos pueden colaborar en la supervisión del trabajo del gobierno y la exigencia de rendición de cuentas, la participación en consultas organizadas por el Estado, la organización de las elecciones, el diagnóstico de los problemas y necesidades de la comunidad, la difusión y la promoción de la cultura cívica y el respeto a los derechos humanos, la presentación de iniciativas ciudadanas para proteger derechos. Pero mira, Claudia, nuestros amigos están muy activos en las redes sociales y Carlos, que vive en Yucatán, señala lo siguiente. Después de lo que acaban de explicar, tengo una duda. Entonces, nosotros como adolescentes, ¿qué papel jugamos si aún no cumplimos 18 años? Muy buena pregunta la que plantea Carlos. ¿Qué le contestarían a Carlos a partir de lo que aprendieron? Escriban algunas líneas en su cuaderno. Mientras ustedes hacen la actividad en casa, Alejandra nos va a compartir su respuesta. Como podemos observar y escuchar, todos y todas, en tanto ciudadanos, tenemos la enorme tarea de colaborar para ayudar a la construcción social. Como adolescentes, pueden participar en las consultas del Instituto Nacional Electoral y otras instituciones para dar a conocer su opinión. También pueden comentar sobre las cosas que le desagradan a su comunidad y participar en proyectos que permitan mejorar el lugar donde viven. Pueden participar en la revisión del reglamento escolar para verificar que sea inclusivo y que se respete la dignidad de todos, o diseñar una campaña para el cuidado del medio ambiente. ¿En qué otras cosas pueden participar? Para comprender más sobre este tema y que puedan analizar sus respuestas, les invitamos a ver el video La vida ciudadana y el derecho a la participación. Acomódense y recuerden que pueden realizar algún recurso gráfico, como mapa mental, cuadro sinóptico o infografía, para recuperar conceptos como participación, democracia, entre otros. Participar significa tomar parte o compartir. Se trata de un acto social y se entiende como un acto de voluntad individual a favor de una acción colectiva. La participación se vincula con un conjunto de voluntades humanas en una circunstancia específica. Los niveles de participación no son iguales en todas las personas. Hay quienes pueden hacerlo, pero por diversas circunstancias no quieren, mientras que existen quienes, aunque desean participar, no pueden. Participar es una acción política y requiere tomar decisiones. Estas empiezan al definir si se participa o no. En el primer caso, se deberán analizar las opciones y elegir una, considerando las necesidades y los intereses personales y del grupo. Es imposible que los ciudadanos se involucren en todos los asuntos públicos, como lo es que no lo hagan. Así, la abstención es otra forma de participar. Entre los dos extremos hay una amplia gama de posibilidades intermedias en las que nos encontramos todos. Lo cierto es que, en un colectivo, todos los integrantes desempeñan un papel y los conflictos son inevitables. Así, en cada grupo se identifica la figura de por lo menos un líder y personas que hacen o aportan más que otras. La participación y la representación son pilares de una democracia. La condición básica de la vida democrática reside en el poder del pueblo, y la forma de asegurar que se cumpla con esta condición es mediante el derecho al sufragio. Se requiere de la participación ciudadana para que las personas acudan a votar el día de las elecciones. De esta forma, se constituye el gobierno que representa los intereses de los ciudadanos.
La participación ciudadana no acaba con el acto de votar. Antes de las personas pueden tomar parte en las campañas políticas de los diversos partidos políticos. Después de las elecciones, hay que dar seguimiento a los representantes para que cumplan con su papel de enlace entre gobierno y sociedad. Vigilar que se tengan en cuenta los intereses de las minorías. Estar atentos a que los recursos públicos sean suficientes para cubrir las demandas sociales y se inviertan en ellas, así como cuidar que no haya desvío de recursos y que la información sea accesible para quienes deseen consultarla. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es un instrumento para que los ciudadanos participen en la vida democrática del país. De este modo, las personas interesadas conocen y dan seguimiento a los actos del gobierno. Un gobierno es más fuerte porque está legitimado por los gobernados y puede actuar con firmeza porque cuenta con el respaldo de la ciudadanía. La participación es la forma de moderar y controlar el poder que tienen los representantes políticos. También encontramos una manera de participar cuando se trata de actividades comunitarias o acciones colectivas encaminadas a un fin específico. La participación ciudadana es una combinación de voluntad por parte de los ciudadanos y un ambiente político democrático. Entre estos dos ingredientes existen diversas formas de participación, que puede ser desde la más leve hasta la más comprometida, pero siempre exige la aceptación de las reglas de la democracia y la libertad de las personas que participan. ¿Cuáles son las responsabilidades de los ciudadanos? ¿Qué importancia tiene participar en un régimen democrático? ¿Qué les pareció el video? En él se habla sobre una concepción más amplia de participación que confiere el hecho de formar parte o compartir. Implica la toma de decisiones, considerando los intereses personales y de grupo, pero también se relaciona con la libertad que tenemos de hacerlo. Alejandra, mientras se reproducía el video, te vi haciendo un gráfico. ¿Serías tan amable de mostrárnoslo? Claro que sí. Pude observar que participar es un acto social de voluntad individual a favor de una acción colectiva, en una circunstancia específica. Existen diferentes niveles de participación, lo que me deja clara la respuesta que le podemos plantear a Carlos. Se puede participar, incluso previamente a la adquisición de la ciudadanía formal, pero, según la normativa vigente en nuestro país, no se es ciudadano hasta que se cumplen 18 años. Algunas de las acciones en las que se puede participar son el desarrollo de actividades comunitarias o acciones colectivas encaminadas a un fin específico. ¿Ustedes qué más agregaron? Si tienen oportunidad, coméntenlo con algún compañero. Puede ser de manera virtual, con el uso de las redes sociales, o bien con algún familiar. Siguiendo con este tema, vale la pena recordar que la libertad es un derecho humano y que existen diferentes formas de ejercerla. Por ejemplo, la libertad de asociación y de participación en la vida política es una forma de reconocer la condición de ciudadanía. Es decir, un ciudadano en democracia tiene el derecho de reunirse, formar grupos para defenderse o mejorar su vida, para intervenir en los asuntos públicos y opinar en las decisiones del gobierno de su país. La participación también se encuentra como uno de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, que, como recordarás, es un tratado internacional de las Naciones Unidas. En él se señala de manera general que todas las personas menores de 18 años tienen, entre otros derechos, hacer oír su voz en la toma de decisiones que los involucren, expresarse de manera libre, recibir y compartir información, considerar sus opiniones en función de la edad y la madurez de la niña o niño. Por lo tanto, confiere la capacidad que tienen de participar como ciudadanos y actores de cambio en la sociedad de la que forman parte. Muy interesante lo que comentas, Claudia. Siguiendo esta misma lógica, me gustaría puntualizar que existen distintas dimensiones de participación: civil, política y social. ¿Quieren saber de qué trata cada una? A
acompáñenos a ver este video denominado Dimensiones de la participación ciudadana. ¿Cómo se relaciona la ciudadanía y la participación? ¿Cómo hacer valer los derechos políticos, sociales y civiles de las personas? La ciudadanía es el estatus que adquieren las personas de una comunidad y de la que son beneficiarias por igual, tanto en derechos como en obligaciones. Los derechos de los ciudadanos se han desarrollado históricamente en 3 dimensiones: civil, política y social. Los derechos civiles corresponden a los mecanismos de protección, seguridad y autonomía de las personas frente al Estado, en tanto individuos capaces de tomar decisiones y reconocer sus intereses y preferencias. Algunos de ellos son las libertades de expresión, de asociación y de tránsito. Los derechos políticos se encargan de garantizar la participación ciudadana en asuntos públicos y la elección de gobernantes. Por ejemplo, formar parte de partidos políticos, votar y ser votado. Por su parte, los derechos sociales comprenden, además del ámbito social, los derechos económicos y culturales, como los derechos a la educación, salud, vivienda digna y trabajo, entre otros. ¿Qué les pareció esta información? ¿Alguna vez habían escuchado hablar de esos temas? Me gustaría resaltar que la dimensión política se relaciona particularmente con la vida pública y la toma de decisiones. Aquí se incluye el voto y la elección de representantes. La dimensión civil involucra el empleo de mecanismos para la defensa y ejercicio de nuestros derechos. Un ejemplo es la presentación de escritos, quejas, peticiones y demandas ante todo tipo de autoridades, incluidas las que protegen los derechos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, y los tribunales de amparo. Por último, la dimensión social, que es quizá aquella en la que pueden tener mayor injerencia desde su rol como adolescentes, implica la colaboración y trabajo conjunto con otros ciudadanos para generar proyectos comunes que les permitan mejorar las condiciones en que se encuentra la comunidad. Por ejemplo, la creación de comités para el cuidado del medio ambiente, de proyectos de desarrollo sustentable y la organización para lograr que mejoren la escuela. ¿Ustedes cómo participarían? Para que puedan seguir reflexionando sobre este tema, los invito a que utilicen su creatividad para desarrollar un esquema como el siguiente, en el que describan lo que entienden por cada una de las dimensiones de la participación ciudadana. La dimensión política consiste en la toma de decisiones, cuando se adquiere la ciudadanía formal, como el hecho de votar para elegir representantes. La dimensión civil consiste en el uso de mecanismos para defender nuestros derechos, como presentar una queja ante la CNDH, cuando se me discrimina o se afecta mi dignidad. La dimensión social implica trabajar de manera colaborativa con los otros para generar proyectos que permitan mejorar el lugar donde vivo. Por ejemplo, campañas de reforestación. Me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre cómo ejercer la libertad de participación ciudadana desde el rol de los adolescentes. Nos será de mucha utilidad recordar que la aplicación real de una vida democrática depende, en gran medida, del nivel de participación de los integrantes de la sociedad. Entonces, desde su rol como adolescentes, pueden informarse acerca de las consultas que plantea el Instituto Nacional Electoral, como la consulta infantil y juvenil, y participar para compartir sus opiniones sobre situaciones que tienen que ver con la vida cotidiana y que requieren de la colaboración de todos para mejorarla o cambiarla. Organizarse para crear proyectos comunitarios o escolares para atender las necesidades y problemas colectivos. Por ejemplo, el arreglo de parques públicos, campañas para el cuidado de los recursos naturales y muchos más. Observar las necesidades que existen en los diferentes contextos de los que formas parte, escuela, hogar y comunidad, para hacer visibles los problemas o necesidades que nos atañen de manera colectiva y poder intervenir en ellos.
De acuerdo con lo anterior, hay diversos ámbitos en los que ustedes pueden participar e incluso han participado en su comunidad como parte de la ciudadanía. Los invito a reflexionar al respecto a partir de la siguiente actividad. ¿Alguna vez te has organizado con otras personas para atender o dar solución a una necesidad colectiva? ¿Sí o no? Describe la situación. ¿Qué fue lo que te motivó a participar de manera organizada? ¿Qué necesidad se atendió? ¿Qué lograron al organizarse? ¿Qué cosas positivas recuerdas de la experiencia? ¿Fue fácil organizarse? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Me gustaría compartirles lo que contesté en esta actividad. Para la primera pregunta, sí, me he organizado para atender o solucionar necesidades colectivas, como por ejemplo, en el lugar donde vivo hay muchas jardineras, pero de repente los árboles, plantas y arbustos crecieron mucho, lo que impedía el paso en la calle principal. Nos organizamos para mantenerlo limpio. Me motivé para hacerlo porque necesitábamos ayuda y colaborar conjuntamente para cumplir nuestra meta. Unos consiguieron las herramientas necesarias, otros cortaron el pasto y guardaron la basura en bolsas, entre otras actividades. Se atendió una necesidad colectiva. Era prioritario para todos mantener ese espacio en orden y limpio. Conseguimos así trabajar en equipo. Un aspecto positivo que recuerdo es que conocí a otros vecinos y posteriormente trabajamos para solicitar a la autoridad municipal que arreglaran el alumbrado público, que también se necesitaba. No siempre fue fácil organizarse, porque algunas personas no querían participar, argumentando falta de tiempo. Aprendí de esa experiencia que todos podemos colaborar según lo que esté en nuestras posibilidades, porque el beneficio es colectivo. Gracias, Alejandra, por el ejemplo que nos compartes. Antes de concluir, me gustaría enfatizar que pueden ejercer la ciudadanía, lo que les permite participar en forma activa en diversos proyectos y actividades antes de cumplir la mayoría de edad. Gracias, Claudia, por los aportes. Hemos llegado al final de la sesión, pero recuerden compartir lo que aprendieron con las personas que les rodean, para que todas y todos aprendamos a participar libremente para favorecer el bienestar colectivo. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.